te vi, te vi alegre y desafiante. Y bueno, tuve la suerte de volvernos a cruzar otra vez con el profe Siguen Acosta, que está haciendo un trabajo muy lindo, con un proyecto nuevo, que es Valhalla, y donde lo veo muy compenetrado con esa chispa de aquella vez que lo vi yo por primera vez, y con muchas ganas y con un nivel de seriedad que realmente me asombra. Así que bienvenido, siguen a este espacio y bienvenido al equipo de Open, que después vamos a contar un poco de qué se trata esto. ¿Sí? Contame, siguen. Preséntate, siguen. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Una de las primeras cosas que me ha enseñado la radio, que era algo de lo que estuvimos hablando recién, es traer los elefantes adelante, para que no se note que los quiero tratar de ocultar. Primero que nada, muchísimas gracias. Me siento muy emocionado de poder haber tenido una entrevista y de poder trabajar con vos, Alejandro, que sos una persona que ya tiene un recorrido muy amplio en un ámbito de la vida que a mí me encanta y me apasiona mucho, que es la educación, y la educación utilizando una herramienta deportiva tiene un nivel trascendental para mí. Después de nombrar que cuando vos me conociste, eh, siento que estaba viviendo mucho conectado con la parte de mi niño interior. Fue una de las primeras competencias, la primera que fue zonal, digamos, acá en Córdoba. Recuerdo que me había teñido el pelo poquitos días antes, lo había planeado Para que muy te de vean, rinraje. están Eh, las fotografías, andan por ahí dando vueltas, así que ya vamos a poner algunas. claro, con la mecha roja hasta acá, digamos, y siendo una de mis primeras competencias, siendo un nenito, tenía 17, 18 años creo que estaba ahí cumpliendo. O sea, un pibe que estaba con una idea de la vida que era totalmente diferente a lo que pasó después de la competencia, porque en esa competencia hubo uno de los hitos de mi historia. Bueno, Alejandro me facilitó un par de preguntas como para poder yo guiar una entrevista también, ¿no? Uno de los hitos de mi historia fue en esa competencia que me doy cuenta que realmente hay toda una comunidad muy cerca mío, de decir, me apoya, te alientan, te preguntan, te consultan, te dan ejemplos, te muestran otra parte de lo que era la calistenia, que era lo que realmente nunca había terminado de experimentar hasta esa competencia, que vos la viviste en persona y que fue una locura la cantidad de circunstancias que pasaron en el momento, digamos. O Sí, sea, de sí, calor a extremo a estar en un segundo piso en Carlos Paz con atletas élite, uno al lado del otro pegaditos buscando un pedacito de sombra. Entonces sí o sí te obligaba a interactuar con personas muy interesantes en el ambiente sí, y sí, se sí. prestaba también para eso. En un momento me acuerdo, creo que saliste vos a mojar a la gente, te empezaron Sí, a gritar, a tirar cosas. No, no, fue impresionante ese lugar. sí, 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 fue muy, muy emocionante, ¿no? Así que bueno, contame, siguen, contame un poco cómo empieza esta pasión tuya por la calistenia. ¿Cómo es que empezaste en la calistenia? ¿Y cuándo? La calistenia en mi vida aparece de una forma también bastante particular y paulatinamente, pero invisible. Hubo un trabajo antes de mí, en el lugar en donde estoy viviendo, que se colocaron aquí unas barras, que dio la casualidad y la posibilidad de que alguien le prestó atención a la calistenia mucho tiempo antes de que yo arrancara. Entonces, bueno, ellos fueron realmente los precursores de la calistenia acá en Almafuerte. Por lo menos en el pueblo que yo me encuentro, que para la gente que no sepa, Almafuerte tiene unos 15.000 habitantes, y Río Tercero, que es la ciudad aledaña un poquito más industrializada, tiene alrededor de unos 40.000, 60.000 personas. Estamos hablando de un lugar en donde era inhóspito lo que es la calistenia. Estamos hablando desde 8 años atrás en el tiempo ya, desde que yo llevo entrenando y experimentando lo que es la Bien, calistenia. Tuve la oportunidad de que hay gente que ya recorrió el senderito un poquito más. Vos lo sabrás que hace unos 10 años la calistenia en la Argentina era algo sí, innombrable, o sí, sea, no se totalmente. conocía. Solo había un par de referentes a nivel Argentina, que era Hongo, Guille Pana, y los más conocidos. Sí, Y sí. una de esas personas también arrancaste siendo vos al final, creando ya un movimiento de calistenia, incursor en la calistenia. Y dio la casualidad que mi hermano se conoce con uno de estos chicos que estaba empezando a hacer calistenia, le interesa a él, se empieza a formar como atleta también.
Y me engancho en un momento de mi vida en donde yo no le presté atención durante 1 o 2 años a lo que estaba ocurriendo en la vida de mi hermano. Y da la casualidad de que se juntan muchas situaciones específicas de un joven de 14 años que en un momento era siguiente en un pueblito chiquito, no se conocía y necesitaba una herramienta para ganar confianza. Y siempre estuve la expectativa de arrancar algún deporte de contacto, una idea de esa de que te genera algo de confianza corporal, ¿no? Y da la casualidad de que un día paso al frente de la terminal, que era un lugar en donde no frecuentaba mucho por ninguna casualidad, y mi hermano estaba entrenando junto con los amigos. Y yo veo cómo empiezan a tirar vuelta y pirueta y más el up, y digo, o sea, ¿qué es todo esto? ¿Por qué no lo había visto nunca antes? Yo necesitaba, me quería animar a poder hacer eso. Y cuando me colgué me di Claro. cuenta que no había forma que yo me pudiera hacer una dominada, por ejemplo. Yo me quedé colgado nomás y no podía flexionar los brazos. Nada, tu hermano es más grande Arrancando que ahí vos. muy joven. Tu hermano es más grande que vos. ¿Cómo? Claro, mi hermano tiene 4 años más que yo. Bien, y hoy está practicando calistenia él, Él está arrancando de vuelta. arrancando vuelta. Está terminando la carrera de educación física, siendo un erudito bastante loquito. Así que nada, como que ya en algún momento va a empezar a volver a Mirá buscar vos, esa ¿no? experiencia vieja. Te indicó el camino, pero eh, después no siguió él, o sea, no hizo la práctica regular. Desapareció en realidad la comunidad de calistenia cuando yo arranqué a hacer calistenia. Luego de que me dan esta primera vista de calistenia, a los pocos meses yo realmente me animo a ir a practicar, a seguirme de practicar seguido la calistenia, digamos, de darme cuenta de, sí, pasé 1 o 2 veces después, pero me colgaba y me iba a la escuela. Después un día fui a entrenar realmente. Un mes o un mes y medio después de esa primera experiencia dije, no, voy a entrenar, o sea, quiero ir a probarlo y estar más tiempo. Y cuando empiezo a entrenar yo, eh, se da la casualidad de que muere la poca comunidad que había de calistenia por, no sé, falta de comunicación entre los chicos, algunos se fueron a estudiar, justo dio la casualidad de la época, digamos, de que arrancaron todos al estudio. Entonces me encontré con 14 años al frente de una terminal en un pueblo chiquitito, solo, tratando de aprender cosas por video de YouTube que era me los tenía que descargar en mi casa porque allá no había Claro. wifi, entonces tenía que ir con el celular cargado, tenía que estar viendo el video, trataba de hacer el ejercicio, me da cuenta que no había forma, y si no había descargado una regresión de eso, no, ya está, no se podía practicar ese ejercicio. Bien. ¿Y qué Hasta ahí nomás se queda pasó? el entrenamiento. ¿Y qué pasó cuando empezaste a lograr las primeras figuras? Uf, ¿Qué movimiento hubo en vos? El primer muscle up. el ejercicio que realmente me marcó, digamos, un antes y un después de la calistenia fue un 360. ¿Un? Un 360, 360. Ajá. ya de la parte dinámica Sí, estamos sí, hablando. sí. Estuve un buen tiempo haciendo una base sólida de básicos y después para realmente animarme a hacer algo dinámico, que era la parte que realmente sentía yo que era como que no hay forma de que yo me anime a hacerlo solo, me marcó el poder después de 8 meses de práctica constante, digamos. 8 meses, es decir, no había nadie con quien entrenar y encima tenía que practicar un truco que me da miedo en una plaza. No, estaba en una circunstancia muy interesante porque era me tenía que forjar solo y me tenía que animar a motivarme todo el tiempo. Porque cuando estás solo en una plaza, digamos, yo en esa época no tenía celular prácticamente, o sea, y si lo tenía no tenía mucha música, entonces era estar solo en la plaza y animarme a querer tirar un 360. Claro, Pegarme las primeras veces un par de porrazos por no entender cómo es el giro, que tenía que ir un poquito más arriba. claro, claro. Esas primeras experiencias más que te generan adrenalina, ¿viste? De la parte de la calistenia. Después me empecé a animar a tirar las verticales y cuando yo logré tirar una vertical en contra de una pared, dije yo, no necesito sacar esto ahora libre, digamos, animarme de poder hacerlo en cualquier lado. Es como que yo siempre tuve la expectativa de mostrárselo a más personas. Sí, sí. Y contame, ¿qué en alguna oportunidad mencionaste esto que la calistenia o algo así, que la transformación viene desde adentro hacia afuera? Contame qué quisiste decir con eso.
ahora vamos a saltear a otro hito, digamos, de la evolución de lo que fue la calistenia en mi vida. Porque obviamente durante 8 años el concepto de la calistenia es como que va evolucionando a medida de cómo estás viviendo en ese momento, ¿no? Si yo vuelvo adentro de 3 años, obviamente tenía otra idea de lo que era la calistenia. Y justamente hace 3 años cambio por completo la idea de la calistenia, que era es un deporte y me siento alejado de lo que era mi vida, digamos. Lo tenía como un deporte y como otra versión mía, digamos, que estaba ahí y que existía en un plano muy específico, digamos, de yo voy al parque y hago calistenia. ¿Qué pasa? Hace 3 años yo dejo de estar viviendo en Almafuerte únicamente y me mudo a la ciudad de aledaña, que es Río Tercero, que me da la oportunidad, que es un polo industrial y tiene mucha cultura deportiva. Me da la oportunidad de empezar a dar clases realmente y empezar a querer cobrar mi primer sueldo o mi primera inscripción. Entonces ahí yo me doy cuenta que desapegado de la realidad que yo vivía acá en Almafuerte es, hay un Siguen que va a entrenar y muere ahí, digamos, porque no lo comenta o no es que no lo comenta con nadie más, sino que nadie le presta atención, a irme a una ciudad en donde, che, está bueno lo que hace, ¿cómo se hace eso? Y ahí empieza la idea mía de querer dar clases. Yo ya tenía un curso de instructorado, pero era porque yo quería aprender a hacerlo mejor yo. Claro. Bueno, porque yo ahí en ese momento me empecé a desarrollar para ir a competencia, a moverme por algunas partes del mundo, de la Argentina, ir conociendo distintos atletas en otros lugares que decir, te tienen buena onda y digo, querer seguir compartiendo eso. Y yo el curso lo hice para ponerme a esa altura, digamos, de estos chicos que ya tenían muchísimo conocimiento. Yo lo único que sabía eran detalles y tips de videos de YouTube y mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica. De ahí dame masa contra la tierra y levantarme de vuelta y volverlo a hacer. Y en este momento que digo, en mi vida, que me encuentro con la opción de querer realmente valorarme y tener un rédito económico de lo que era la calistenia, me doy cuenta también de que no puedo separar la calistenia de lo que soy yo. Mm, Me encuentro claro, que si quiero ser profe, tengo que ir emocionalmente bien a poder comunicar también a las otras personas. totalmente. Porque viene mucho de ese lado, ¿no? De cómo nosotros presentamos la clase, de cómo nosotros nos mostramos al frente, qué queremos proyectarle a las otras personas, sin motivación, o un día que estoy desganado, con mal humor, y voy a estar mirándolos mal, no les voy a estar prestando atención a los chicos. Al final no puedes separar lo que No. haces de lo que sos. Uno como entrenador, como guía, ¿no? Tiene que convertirse en todas estas cosas que nos hacen falta como seres humanos, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre el estandarte, el guía, el contenedor, que muchas veces escucha también. Y te mira y Eso, te observa y muchas veces termina siendo un reflejo o de impulsar a la otra persona o de regresionarla también. Si vos estás en un mal estado emocional y querés ir a comunicar algo, vas a terminar proyectando inseguridad o desconfianza cuando, por ejemplo, vas a presentar una técnica nueva, y arrancas con que va a ser difícil, seguramente te vas a caer, te vas a doblar la muñeca. Entonces ya predispones al alumno a que vaya con intención de miedo a probar algo nuevo. En cambio, yo me di cuenta que si yo quería que realmente mis alumnos disfrutaran la clase, yo tenía que ir con una idea, con una perspectiva nueva cada clase. O energía. por lo menos dejar mi desarrollo personal duro, que es la parte esa en donde te empezás a mirar, digamos, y no entendés mucho de las cosas que sos y las cosas que haces, porque al querer mostrarte al frente de personas, tenés que empezar a sacarte filtros de juicios muchísimas veces, es decir, si yo siento que no puedo, yo no puedo decirle que no puede un alumno mío, porque no está para ahí. Yo no estoy para eso tampoco. Yo tengo que tratar de que él se potencie y que esté disfrutando al máximo su experiencia. Entonces yo tengo que tratar de hablarme bien a mí mismo para poder proyectar toda esa idea. Y cuando yo empecé a dar clases, me di cuenta de esto, digamos, de que yo no me podía separar de lo que son las clases y darme cuenta que también que estaba en una etapa de mi vida en donde no me entendía para nada y querer mostrarme al frente de personas que realmente tienen una carrera, que tienen toda una historia aparte de la mía, es un desafío porque te muestra como realmente
qué querés ser en la vida al frente de otras personas y qué querés vos personalmente que sos vos. Y ¿Qué me habían enseñado a mí lo que era la calistenia acá? encontraste vos en la calistenia el móvil para canalizar, digamos, el aprendizaje de tu yo interior, buscando algo en la parte, digamos, de la sociedad. Ujú, Algo así fue. exacto. Vi Siento que también también busqué un algunos, reflejo, ¿no? en algún momento, que es donde yo te empiezo a encontrar de nuevo, fue cuando yo escuché algunos videos que hablabas mucho de tu mundo interior, ¿no? Ujú. También tuviste mucho de eso. Arranca la parte de la meditación, de la parte de la conciencia, de la comunicación, de la conciencia corporal dentro de esos 3 años, porque yo antes iba a una plaza a entrenar solo y Claro, si se acercaba algún amigo de casualidad a venir a saludarme, le quería enseñar 2 o 3 dominadas y nada más. Y después encontrarme con que hay una persona que durante 1 hora y media me quiere pagar y encima me está mirando todo el tiempo, era como, para, o sea, no me puedo quedar sentado disociado de a un costadito porque antes yo hacía eso, digamos, estaba acostumbrado a entrenar solo todo el tiempo. claro, Y claro. después darme cuenta que tengo que preparar una clase con antelación, de que tengo que dejar mis emociones difíciles, digamos, ya sea del trabajo, de relaciones en mi casa o me las guardo para mí porque no quiero ir a proyectar eso. Fue muy interesante. Entonces, mi primer alumno fue una persona experimentada también. Me mostró una vara alta, digamos. Una persona que ya sabía mucho y quería aprender más todavía. Ah, mira, Y de la forma que yo lo había aprendido, porque algo le llamó la atención también de cómo yo había aprendido las cosas. claro, claro, claro. Contame, y ahora en este momento, porque estamos en una etapa donde surgió un nuevo proyecto, una nueva idea, ¿sí? Un nuevo aprender, que fue el surgimiento de Valhalla, ¿sí? Que lo haces con tu amigo Kevin y creo que están haciendo un trabajo muy lindo, muy desde adentro. Pero contame, ¿cuál es la idea de Valhalla? Yo creo que la idea de Valhalla viene gestando de una forma interesante durante muchos años, hasta que le terminé de dar una forma. Y hace poquito le pusimos un sello ilustratorio, digamos, de ponerlo en logo. Y yo creo que Valhalla nace realmente de la necesidad de querer compartir lo que yo sabía y lo que experimentaba en competencias. Porque no, creo que no lo expliqué bien, la parte de que fui un atleta y tuve la oportunidad de ir a distintos puntos de la Argentina a competir. Obviamente me dio una perspectiva de lo amplio que puede llegar a ser la calistenia y toda la comunidad que hay a lo largo de la Argentina, que es realmente, el argentino es una persona muy pasionaria y en un deporte tan interesante como la calistenia, tan rico de cultura, aprendes y te encontrás con muchísimas cosas. Nace de la necesidad de querer explicar todo lo bueno que yo había experimentado fuera de Almafuerte, pero no encontrar el medio para hacerlo, no encontrar la comunidad para hacerlo. Claro, Y gesta un poco esto cuando me mudo a Río Tercero, empieza a gestar la idea de que, che, hay más personas que están entrenando cerca mío. Y si no las hay, ¿cómo hago para que empiece a ver? Porque también claro, estaba esa. Si no hay, empiezo a crear yo. claro, Si yo ya estoy acá, yo ya encontré una persona que ya venía haciendo calistenia antes, entonces tiene que haber más personas, no las conozco yo. Entonces, bueno, ahí nace la idea de decir, bueno, me reúno con personas que les gusta lo mismo que yo y que les gusta compartir lo que a mí me gusta, comparto valores y comparto charlas interesantes siempre con esa idea. Es decir, qué loco y bueno de poder encontrar, si no lo encuentro, si lo encuentro en otros lugares, empiezo a crear en mi contexto también, porque yo también sentí que siempre quise esto, crear un dar, nuevo escenario. exacto, brindar la misma herramienta que se me había dado la posibilidad de conocer a mí, a otras personas. Por ejemplo, hoy la calistenia ha crecido también por este perfil que tiene humano, ¿no es cierto?, de generar esa tribu urbana, ¿no? Que son esos grupitos de gente que se reúne por un interés en común, lo comparten y ahí se aprenden cosas buenas y cosas no tan buenas. Eh,
¿Vos tuviste la experiencia de vivir dentro de lo que es Valhalla o tu experiencia como instructor, como entrenador, de haber visto a personas que la calistenia le ayudó a salir de una situación problemática o que le haya ayudado a ordenar sus ideas principalmente? Casos puntuales, realmente, sí. De tener el privilegio y el lujo de compartir con personas que realmente se han comprometido con un cambio. Siempre ves un desarrollo, más allá de que sea una o dos clases, siempre hay una pequeño cambio en cada una de las personas día a día. Pero ver realmente el cambio interno desde un principio cuando se comprometen a querer cambiar con algo y aprenden a utilizar una de las herramientas, es ver cómo de a poco empieza clase a clase, va contándote, che, empecé a hacer esto, salió esto, tengo esta oportunidad, se me presentó esto, estoy colaborando con esta persona. El sentimiento mágico de ver cómo empieza de a poquito, es como un efecto dominó, empieza a cambiar de a poquito todos sus hábitos. eh, Nace un poco el Valhalla de la necesidad de encontrar gente interesante y yo de querer cambiar mis propios hábitos, ¿no? Entonces siempre que en el momento que me di cuenta que yo necesitaba un buen contexto para poder mejorar yo personalmente, empecé a tener la idea de que, bueno, me pregunto, ¿lees, escribís, meditas? Empecé a aprender un poco de la parte de la introspección y querer ver cómo las otras personas también se desarrollaron a la par con esto fue un impulsor bárbaro, bárbaro porque me mostró que había gente que sí estaba dispuesta a cambiar y evolucionar, a decir que hay gente que se empezó a animar a hacer una vertical y después eso lo ves reflejado en otra parte de su vida, que ahora se anima a, no sé, empezar a comunicar más, de ver ese desarrollo personal también en las clases, ¿no? De que Siempre, al principio en la primera clase obviamente va a estar un poco más tímido, no te va a estar contando nada, y después hay clases en donde se juntan dos o tres o cuatro y se empiezan a cagar risa porque ya se hicieron amigos, hicieron todo un grupo de compañeros, se empiezan a compartir otro eh, tipo de vínculos ya. te he escuchado hablar de cuerpo, mente, hábitos y algo de liderazgo. ¿Tiene algo que ver con eso? Exacto, ¿Y cómo exacto. construís Siempre esa filosofía? ¿De dónde la sacaste? ¿Quién te llevó para ese camino? Esa introspección que vos decís que hay, ¿sí? ¿Algún autor, algún... querer poner la vara un poquito más alta. Siempre fue mi idea. La gente que se me acercó desde un principio siempre hizo esto, poner la vara un poquito más alta. Poner la vara un poquito más alta. Y darme cuenta que con las herramientas que yo tenía no podía estar a la altura de las expectativas, ni propias ni ajenas, digamos. Y no es que me sentía menos, sino que yo sabía que algo me estaba faltando. Cuando encontré en la meditación una herramienta de calma, de desestrés, de práctica constante, de cultivo interno, me di cuenta que a las otras personas también le afectaba mi forma de vivir la vida. Si yo iba tranquilo y sereno a una clase y explicaba eh, cómo algún ejercicio, se reflejaba en la facilidad con lo que hacía, en la confianza que se ponían desde un principio para hacer tal o cual ejercicio, porque también eran mis primeras veces de queriendo enseñar cosas que yo aprendí a los golpes y que no tenía obviamente un dialecto comunicativo de decir, tenés que hacer una anteversión pélvica, empujar las escápulas a su máxima extensión. Era como, empujá todo lo que puedas y apretá los abdominales. Y darme cuenta que eso no alcanzaba, pero si yo aprendí a estudiar a la par y a estar tranquilo a la par, las personas realmente reflejaban esa tranquilidad y esa confianza, se desenvolvían mejor y me retroalimentaban todo el tiempo porque era, si yo mejoro un poquito, la clase siguiente, casi indefectiblemente alguien me va a decir, che, qué bueno lo que hiciste hoy día, hoy me sentí de 10 y se van chochos con una sonrisa, de yo darme cuenta de que mientras más me invertía a mí mismo en desarrollo personal,
en aumentar mi confianza, en mejorar mi comunicación, porque también empiezan a aparecer esas herramientas, digamos, aparte de la gestión emocional, gestionas otras partes de tu vida. Es como que ya me gestioné físicamente, ya me estoy gestionando emocionalmente, o sea, empiezo a comunicar mejor, empiezo a juntarme con mejores personas, y es como que termina siendo un círculo, ¿no? Vicioso, en donde al final hice 10 minutos de meditación, fui y le hablé de forma más tranquila a uno de mis alumnos, Claro. se sintió bien, tiene más confianza, le salió el ejercicio, chocho de la vida, él se va a la casa, hace feliz a la familia porque él vino contento, vino motivado, juega con los hijos y después vuelve de alguna manera porque él en la semana me manda un mensaje el día que no va a entrenar. Hey, che, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno lo que tuvo la clase ayer, que me animé un poquito más. Y es como que siempre te terminas retroalimentando lo que sea que vos inviertas en vos mismo y lo quieras proyectar hacia adelante. Muy bueno. ¿Sos resiliente? eh, Sí, sí, me encanta esa palabra porque yo no la conocía hasta que miré para atrás un poco en la historia y dije yo, ¿qué lo conoces? Si tuve 5 años solo, que no voy a ponerle garra ahora que somos tres. Claro. ¿Y hay algún aprendizaje clave que has tenido en el último tiempo con la calistenia? Muchísimos, muchísimos, más allá de la calistenia en sí, es de la gente que me ha traído la vida también. Eh, Ahora tengo el privilegio de decir que es uno de mis filtros para elegir a las personas con las que yo ahora quiero invertir mi tiempo y quiero que me conozcan realmente. Es decir, están dispuestos a mejorar constantemente, porque la calistenia me presentó a personas que estaban hambrientas de evolución y de desarrollo. Y yo era una persona que estaba acostumbrado a estar eh, muy tranquilo con la vida y no tener esa voracidad de decir, se puede aprender muchísimo y se puede ser muchísima persona. Y encontrarme con gente que todo el tiempo o sea, no aflojar los brazos. Y yo obviamente había días que iba a entrenar, al principio iba a entrenar con, ponerle salida de mi trabajo, estaba teniendo un trabajo que no me gustaba, estaba teniendo desafíos con una relación que no terminaba de encontrarme, bien ahí, y empezar a dar clases fue como un shock de agua fría porque decir, no hay vuelta atrás de esto, porque estas son personas que durante un mes quieren depositar su confianza y su tiempo en seguir evolucionando y no querer ser menos para esas personas y no querer estar por debajo de sus expectativas fue lo que realmente me hizo evolucionar como persona y darme cuenta de que todo lo hermoso de la calistenia está en encontrarse realmente con uno mismo, en compañía de otras personas que están hambrientas también de que vos seas más persona y ellas aprender de eso y seguir evolucionando, porque termina siendo un círculo vicioso de decir, yo voy a las clases y encuentro en las clases motivación para ir y estudiar más, para ir y animarme a hacer una repetición más, eh, y ir y sentirme bien también, porque obviamente no solo comparto lo que es la clase, sino son personas que tengo contacto durante un mes seguido y no podría no hablar de mi vida personal y no podría no querer interesarme en su vida personal. Encontrar ese feedback constante con personas que ya están decididas a cambiar, por lo menos en un área eh, física de su cuerpo, realmente termina desenvolviéndote a que hables de cosas de su vida en donde termina siendo un poco una oreja, un brazo, un hombro de esta persona que viene y por ahí necesita que proyectes un poco más de confianza en él, porque no se siente tan, no se valora tanto o no se ve tan grande por X situación que le pasó en la vida. Y yo tener el poder de decir, se me presenta la oportunidad de hacer sentir mejor a una persona, tengo que estar a la altura de las palabras que quiero realmente expresar, porque si no esa persona pues, se puede ir con una idea totalmente equivocada de lo que es esa persona. Darme cuenta de decir, o sea, tengo personas muy interesantes al lado y tengo que estar a la altura de poder motivarlas también, porque
yo admiro a estas personas y ellas quiero que me admiren a mí también para poder seguir evolucionando. Hoy tenemos, me estás hablando siempre de la relación, ¿no es cierto?, profesor-alumno, y está Sí, bueno. Ahora estamos en un proyecto lindo donde Open y Valhalla, Alejandro Morero y Silvina Acosta, ¿sí? Estamos armando un proyecto que va a ser de transformar vidas, pero desde la enseñanza y la transferencia de tus conocimientos a otras personas que quieren ser instructores. Bien, decime, ¿vos crees que tenés cosas para transmitirle a esa gente, a esos nuevos entrenadores? ¿Qué sería lo primero que tendría que tener un entrenador para poder ser eh, un entrenador en calistenia? ¿Cómo ves? ¿Qué ves? valores. Lo primero que a vos te hubiese gustado que te digan, ¿sí? Que te enseñen para enseñar. Te transforma realmente decidir qué valores querés transmitir vos en tus clases. ¿Qué valores personales Bien. manejás vos? ¿Qué virtudes manejás vos durante tu día a día? ¿Cuáles son tus estándares, digamos, de vida Una y conexión, realmente hasta dónde vos pones la vara? lo que te permite la conexión, ¿no? Exacto, yo necesito este nivel de compromiso porque yo te estoy dando este nivel de compromiso. Bien. Mínimo llegás acá, obviamente porque te gusta y porque valorás mi trabajo, pero porque vos querés ser esto, vos querés pasarme por encima. Eh, realmente me transformó el darme cuenta y ponerme a preguntarme qué valores quiero transmitir yo, porque son cosas que veo reflejado en las clases. Si yo hablo de que leo libros, de que medito, de que me gestiono emocionalmente, escucho esas cosas en la clase, escucho opiniones de esas cosas en la clase, escucho historias de ellos haciendo eso en sus vidas personales y termina desembocando, digamos, a una ola expansiva de lo que sea que quiera compartir yo en ese momento. Poner un filtro a lo que es tu vida y lo que sos como persona y querer ir a dar clases es chocarte con la pared que no se puede. No podés separar de tu vida personal, lo que sos vos como persona y querer mostrarte de otra manera al frente de las otras personas, porque tarde o temprano se termina cayendo un velo. Terminás pasando muchas horas con personas que vienen a querer saber de vos, porque también son personas que se interesan por vos, obviamente, ¿no? Recibir el cariño de personas que vos admirás te potencia muchísimo. Y si realmente estás decidido a ver un cambio y acompañarlos a ello, ves ese desarrollo entre alumno y profesor que es profundiza en una relación humana con un intercambio de intereses, digamos, de yo vengo a que vos me ayudes a mejorar, pero yo quiero que vos también sigas mejorando. Y darme cuenta que si yo no empiezo a mejorar mi vida personal, yo no me empiezo a tratar bien, yo no empiezo a aprender a recibir todo ese cariño, porque fue de golpe tener gente que me estaba esperando 10 15 minutos antes de empezar la clase y que para darme un abrazo y decirme cómo estás y quedarse un rato más después de la clase a preguntarme cómo me está yendo el trabajo, si me estaba adaptando o no a Red Tercero, encontrarme con toda esa atención es como, si no pongo un filtro de valores acá de qué es lo que realmente quiero transmitir, esto se puede desvirtuar muy rápido, porque al final el que está llevando la clase soy yo. En un momento, si yo no decido de hablar de ciertos temas, no se tocan. O sea, y a mí me gusta poder por ejemplo, me cuentes y me comentes si te sentís bien en el trabajo, si, si estás llevando bien a tu familia, si está todo bien en tu casa, para saber, digamos, ese día cómo poder tratarte, como de que desde qué momento, desde qué lado te acompaño, desde qué lado te gustaría que te acompañe también. Bien, eso es una conexión humana muy buena, ¿no? Porque eso es también, ¿no es cierto?, esa vinculación y ese intercambio que decís vos, está bárbaro. Y desde la parte técnica, digamos, desde la parte del aprendizaje de un movimiento, de la ganancia de las capacidades, ¿hay un método, sí, en Acosta?
¿Tenés un método para transmitir el aprendizaje de las figuras, de la técnica? El primer filtro que tiene que pasar es una comunicación positiva. No una comunicación buenísima, de que te va a salir toda la primera, pero sí una comunicación positiva a decir, podés, yo sé que vos podés y estás preparado o te vas a preparar para poder hacerlo. Entonces, muchas veces el tema de ser profesor, más allá de aprender a cómo explicar una figura, es ser un gestor emocional y un gestor de expectativas. Capaz que al primer intento no te sale, pero al quinto o al sexto ya le vas a empezar a agarrar la técnica, la confianza, el ejercicio y darme cuenta de decir, bueno, tengo que aprender a comunicarlo de una manera que no parezca que es imposible realmente hacer un ejercicio, porque me encontré con gente de 55 años que se ha dedicado toda su vida a estudiar muchísimo y que ha tenido siempre esa idea de querer entrenar y hacer una vertical, pero obviamente a tus 55 años pasaron tantas cosas, has aprendido a que no podías hacer tal o cual cosa, digamos, porque te limitaste a hacer uno o dos intentos, es decir, te encontraste con una pared acá, porque yo te voy a estar alentando hasta que vos lo logres, si vos te comprometes realmente a querer practicarlo. Y ahí encontrarme con casos de éxito, de decir, gente que realmente tenía sobrepeso, o parecía que tenía alguna limitación física, verla desarrollarse día a día a día, es decir, me comprometí a querer mejorar en este ejercicio, ya sea una dominada, una vertical, querés sacar un muscle up, ves ese desarrollo continuo y cada clase viene más motivado, y cada clase ve las paralelas con ojos de ambición de querer comerse, este intento va a ser mío, este intento va a ser el mío de alguna manera te contagia, ¿no? Y decir, el primer filtro es, si yo no comunico de forma positiva, realmente, si yo no creo que vos podés hacerlo, esa persona en algún momento se va a reflejar en esa inseguridad. Entonces, corto con esa inseguridad mía de que yo ya no me tengo que sacar la palabra no puedo. Me saco esa palabra de encima y la dejo a un costado y si la quiero decir en mi casa, la digo en mi casa, pero acá no en la clase porque yo sé que esta persona puede y se anima. Es impresionante cómo cambia una clase cuando empezás a comunicar de forma positiva y no técnica, porque me ha pasado también de querer explicar todo técnico. Una retroversión escapular, más allá de cómo lo quieras explicar, digamos, si técnico o emocional, es el toque que vos le das, digamos, que se note que sea tuyo, personal, ¿no? Claro. Es decir, lo comunico desde lo que soy yo y de lo que quiero ver en las otras personas, y mi filtro es la comunicación positiva. Después tenés muchas herramientas comunicativas de decir, me aprendo las partes del cuerpo, los músculos implicados, las articulaciones que más juegan en ese ejercicio, pero después viene mucho con esto, digamos, ves el desarrollo de las personas, porque ves un desarrollo de una persona, más allá de un ejercicio, detrás de la idea de querer hacer un ejercicio, siempre hay una hambre o unas ganas de mejorar como persona, porque si no, no estaría queriendo aprender un desafío, porque realmente lo que nosotros enseñamos son a desafiarte todo el tiempo. En la calistenia tenés una evolución constante, no hay un tope de, son 65 kilos 2 semanas. Si te animás, la semana que viene practicamos una vertical y una mortal para atrás. Bien, bien, bueno, como por ir redondeando la charla, me gustaría que si tenés alguna frase o algún mensaje que vos quieras transmitir, eh, la verdad estaría muy lindo. Mm, ¿Qué es lo que puede eh, recibir la gente de Siguen Acosta? Si se quieren llevar 3 puntos clave de esta entrevista y 3 detalles muy importantes y 3 aprendizajes muy importantes en mi historia, se los resumo en 3 palabras. Transpirar, respirar e inspirar para cumplir sus sueños. Son
tres hitos y tres cosas que me han marcado en mi vida y que me han dado la posibilidad de desarrollarme en todos los ámbitos. Transpiren, esfuércense, nada llega fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Conlleva mucho trabajo interno, mucho desarrollo externo, mucha conexión social. Respirar, porque fundamental para la vida es estar tranquilo, estar templado, porque cuando realmente la vida te desafía es que estás haciendo algo para cambiarla. E inspirar, porque realmente el desarrollo humano y personal que yo he visto siempre vino de la mano de ayudar y acompañar a otras personas. Si estás realmente dispuesto a querer cambiar algo en tu vida, tenés que cambiar vos y las otras personas te van a acompañar en el cambio si vos estás realmente decidido a querer cambiar algo. Perfecto. Entonces, transpiren, respiren e inspiren si quieren ver un cambio en la vida. Muy bueno, me encantó. Unas palabras sabias. Siguen, ha sido un placer compartir este momento con vos. Es un placer también estar compartiendo un proyecto con vos. Y seguramente vamos a tratar de transmitir todos esos valores y esas ideas lindas que tenés, ¿sí? A un montón de alumnos para formarlos como futuros profesionales. Bienvenido a Open y